Antes que nada, me gustaría agradecer a la Academia Mexicana de Cirugía por permitirme presentar el trabajo en el 11º concurso interuniversitario y 10º de médicos residentes. Soy la doctora Andrea Nachón Acosta, residente de segundo año de Cirugía General de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14 en Veracruz. El trabajo que voy a presentar se titula Resultados en pacientes operados durante la pandemia de COVID-19 en un hospital de seguridad social de tercer nivel en el sureste de México, y está el nombre de los autores. Como sabemos, en diciembre de 2019 se produjo un brote del nuevo coronavirus del 2019 en Wuhan, China. La OMS declaró pandemia el 11 de marzo del 2020. Se ha demostrado la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas entre pacientes con COVID-19, y la sintomatología entre estos pacientes ha sido variada, desde enfermedad asintomática, neumonía, hasta complicaciones más severas como síndrome de distrés respiratorio agudo, falla multiorgánica y la muerte. Las recomendaciones por distintas guías fue de posponer los procedimientos quirúrgicos, por lo que los procedimientos selectivos en el servicio de cirugía general se pospusieron y únicamente realizamos procedimientos de urgencia. Por el contrario, el Departamento de Oncología Quirúrgica continuó realizando cirugías selectivas, pero estas con un triage respiratorio previo al procedimiento quirúrgico. El servicio de cirugía general únicamente realizó procedimientos de urgencia en pacientes tanto COVID positivo como COVID negativo. Sabemos que los pacientes que se sometieron a procedimientos quirúrgicos estaban en riesgo de contraer SARS-CoV-2 durante la estancia intrahospitalaria, sea de manera preoperatoria o postoperatoria. El primer caso notificado en México fue el 27 de febrero de 2020. El estado de Veracruz es el quinto lugar con número de casos confirmados y la ciudad de Veracruz el primer lugar en número de casos confirmados en el estado. La institución donde se realizó el estudio es el Hospital de Referencia de Tercer Nivel aquí en la ciudad de Veracruz, y es importante recordar que el Instituto Mexicano de Seguridad Social es quien brinda atención médica aproximadamente al 80% de la población. Por lo que el objetivo de nuestro trabajo fue determinar las características clínicas y los resultados de los pacientes que fueron operados durante la pandemia de COVID-19 con o sin infección perioperatoria por SARS-CoV-2 en el hospital más grande de seguridad social de Veracruz, México. En cuanto a los métodos, es un estudio observacional prospectivo. Se realizó recolección de los procedimientos realizados en el servicio de cirugía general y cirugía oncológica en el periodo del 1 de abril de 2020 al 30 de agosto de 2020. Este fue en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, Adolfo Ruiz Cortines. Excluimos los procedimientos relacionados con atención a COVID-19 como traqueostomías, gastrostomías, colocación de sondas endopleurales y catéteres venosos centrales. Los datos se basaron en la calculadora de riesgo quirúrgico del Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad Quirúrgica del Colegio Estadounidense de Cirujanos. Para realizar el cribado de infección en los pacientes que se sometieron a cirugía de urgencia por el Servicio de Cirugía General, se realizó una tomografía de tórax previa a la intervención. Para realizar el diagnóstico radiológico ocupamos la clasificación de Corrats. Los pacientes de cirugía oncológica que se sometieron a una cirugía electiva se realizó un triage respiratorio investigando síntomas altamente indicativos de SARS-CoV-2. Pacientes postoperados que desarrollaron sintomatología respiratoria o complicaciones, se les realizó PCR y tomografía de tórax. En cuanto a los principales criterios de valoración, estos fueron mortalidad y complicaciones quirúrgicas a los 30 días, infección por COVID-19 durante la hospitalización, complicaciones definidas por la clasificación de Clavin-Dendo de complicaciones quirúrgicas, complicaciones pulmonares de COVID-19, comparación de resultados primarios entre pacientes COVID negativos y positivos y cómo estos interactuaron con el COVID-19 como factor de riesgo para morbimortalidad. En cuanto a los resultados, incluimos a 193 pacientes en el estudio, con una edad media entre 53.9 más o menos 14.5 años. La mayoría de los pacientes eran mujeres. 48 de los pacientes tenían obesidad con un IMC mayor a 30. 97 pacientes tenían hipertensión. De los 193 procedimientos realizados, 102 procedimientos se realizaron por el servicio de cirugía oncológica y 91 procedimientos se realizaron por el servicio de cirugía general. Los resultados postoperatorios de 82 pacientes desarrollaron al menos una complicación,
De estas complicaciones, la más común fue la transfusión sanguínea preoperatoria, seguida de la sepsis. La neumonía y la ventilación mecánica postoperatoria inesperada representaron el 6.2 y el 5.2 de la mortalidad respectivamente. Es importante destacar que la mortalidad a 30 días fue del 8.3%. En esta tabla observamos las características demográficas y preoperatorias de los pacientes. Observamos que 22 de los pacientes tuvieron infección por COVID, de los cuales la edad media de presentación fue 50.9 más o menos 14.1 años, con un índice de masa corporal de 26.2 más o menos 4.6 kilogramos sobre metro cuadrado, y los pacientes con infección por COVID presentaron estatus parcialmente dependiente, un estatus funcional parcialmente dependiente, en su mayoría fueron hombres, y una clasificación de ASA de 4. Es importante también comentar que los pacientes COVID positivos presentaron sepsis preoperatoria y ventilación asistida en mayor cantidad que los pacientes COVID negativos. También el estado renal preoperatorio se deterioró significativamente en los pacientes que presentaron infección positiva para COVID. En esta tabla observamos los factores de riesgo preoperatorios para infección por COVID-19, donde destacaron el sexo masculino, el estatus funcional parcialmente dependiente y la presencia de sepsis sistémica dentro de las 48 horas previas al procedimiento quirúrgico, el uso de ventilador y el uso de diálisis. El análisis multivariado confirmó que la sepsis durante el periodo preoperatorio, en las 48 horas previas a la cirugía, la insuficiencia renal aguda, son factores de riesgo para la infección por COVID-19. En esta tabla podemos observar los resultados en los pacientes postoperados, donde podemos observar que el Servicio de Cirugía General realizó más procedimientos quirúrgicos en pacientes COVID positivos en comparación con el Servicio de Oncología Quirúrgica. Los procedimientos de urgencia fueron 29.5% y fueron mucho más comunes en los pacientes que presentaban infección por COVID. La morbilidad postoperatoria a 30 días fue significativamente mayor en pacientes infectados por COVID con los pacientes COVID negativos. Los pacientes con COVID tuvieron más complicaciones de manera más agresiva por la clasificación de Clavén-Dindo de complicaciones quirúrgicas. La mortalidad a 30 días también fue mucho más elevada en los pacientes COVID positivos. La infección de sitio quirúrgico, transfusiones sanguíneas postoperatorias, sepsis postoperatoria, insuficiencia renal y las reoperaciones estuvieron presentes en mayor cantidad en los pacientes infectados por COVID-19 en comparación con los pacientes negativos. Los reingresos hospitalarios también fueron mucho más frecuentes en los pacientes con infección por COVID-19 y las complicaciones pulmonares en pacientes infectados por COVID-19 fueron del 54.5% frente a una tasa de complicaciones del 2.9% en pacientes negativos para infección por COVID-19. En esta última tabla de COVID-19 y complicaciones quirúrgicas, observamos que la infección por COVID-19 se asoció significativamente con la mayor parte de la morbilidad postoperatoria de acuerdo a la tabla de complicaciones y mortalidad del NSQIP. Las conclusiones de nuestro trabajo fueron que la mortalidad y la morbilidad postoperatoria en pacientes COVID-19 positivos es elevada. Los procedimientos quirúrgicos deben ser revisados cuidadosamente con la finalidad de minimizar procedimientos selectivos. Hubo disminución importante de cirugías realizadas durante el periodo de estudio y las complicaciones pulmonares fueron más comunes.